Buenos días, amado pueblo del Señor, precioso y bendecido pueblo de Dios. En esta mañana les saludo con bendición del Señor. Pido a Dios derrame sobre sus vidas sobreabundante gracia, sobreabundante paz y reposo del Señor. Sea Dios con nosotros en esta mañana hermosa, en donde vamos a continuar leyendo la segunda parte del Salmo 106 hasta el final, hasta el versículo 48, para que Dios nos dé a nosotros hoy bendición en su palabra y nos instruya en nuestra vida. Vamos a orar y a pedirle la dirección al Espíritu de Dios. Padre bendito de la gloria, en esta mañana hermosa, Señor, tu pueblo, esta manada pequeña, Señor. Hoy estamos, Señor, aquí, Señor, anhelantes, Dios, de la instrucción, anhelantes, Padre, de la disciplina, de la corrección tuya, Padre Celestial, para nuestras vidas. Porque la necesitamos, Dios. Necesitamos ser instruidos, ser corregidos, Dios. Necesitamos ser enseñados y capacitados para la obra del ministerio, Padre. Y tú, Espíritu Santo, eres nuestro Maestro. Eres quien está aquí en medio de nosotros y en nosotros. Te pedimos tu luz, tu guianza, te pedimos tu sabiduría, tu entendimiento y tu fortaleza, Dios. Que nuestros corazones se arrodillen en esta hora delante de ti, reconociendo tu grandeza, Dios, reconociendo tu santidad y la necesidad, Padre, que tenemos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer a partir del versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos en Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abandonó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gobiernes, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Wow, tremenda manifestación de este pueblo que de una y otra forma se rebelaban contra Dios, ¿verdad? Cómo hicieron cosas tremendas. Aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a la palabra. No creyeron a la palabra de Dios. Dios les había dado una tierra deseable. ¿Y qué decían ellos? ¿Por qué nos has traído a matarnos de hambre aquí?
Eso es tremendo, ¿verdad? Cómo este pueblo, aún a pesar de todas aquellas maravillas del Señor, siempre estuvieron ahí dudando y contra Dios, ¿verdad? No creían a la palabra que Dios les había dado, aún viendo lo que Dios les había prometido, ¿verdad? Dice que antes más bien murmuraban en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Cuando usted y yo estamos en tiendas, aquí es símbolo de casa, la habitación, ¿verdad? Donde ellos estaban. Imagínese ahí esa tienda donde está el papá, la mamá, están los hijos. Ellos comienzan a maldecir, ellos comienzan a quejarse, ellos comienzan a rebelarse contra Dios. Entonces, ¿cómo Dios en su gran amor escucha aquello y Dios se manifiesta de otra manera? ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros, amados hermanos, cuando estemos en nuestro hogar? Ahí están nuestros hijos, ahí está nuestra esposa, ahí están nuestros parientes, ahí está la casa, de lo que usted y yo hablamos, de lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Porque dice que ninguna palabra ociosa va a salir de nuestra boca, debe salir de nuestra boca. No saldrá agua amarga y agua dulce de la misma fuente, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de cuidarnos en nuestro hogar, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos acerca de cualquier cosa, porque están nuestros hijos ahí? Y entonces nuestros hijos, donde oyen al padre, oyen a la madre, quejándose, ¿qué creen ustedes que van a hacer ellos también? Cuando les vaya a ir mal, cuando estén en alguna necesidad, van a decir, Dios no escucha, Dios no me dio esto, Dios no me dio el otro, Dios no es fiel. Eso es lo que ellos van a decir cuando han sido influenciados de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener ese gran cuidado, ¿verdad? Dios, cuando Él escucha a su pueblo, cuando Él escucha el corazón del pueblo. Y Él tiene una palabra para el pueblo. Él es fiel. Aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él le prometió al pueblo de Israel que los iba a sacar, que los iba a llevar a la tierra prometida. Y eso hizo, ¿verdad? Aún a pesar de todas las quejas del pueblo, de toda la rebeldía de este pueblo, Dios siempre se mantuvo fiel a su palabra. Vemos aquí cómo en algunos momentos líderes que estaban ahí influyeron para que Dios detuviera el castigo a este pueblo, ¿verdad? Fines es uno de ellos. Fines dice que Fines hizo juicio y se detuvo la plaga. Nosotros tenemos una labor de intercesión aquí en esta tierra. Nosotros debemos estar orando constantemente para que Dios nos ayude, para que Dios nos ilumine, para que Dios nos guíe, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos haga vivir a nosotros conforme a su voluntad. Debemos estar con esa intercesión diaria. Dios muestra su gran poder y su gran amor para cuando usted y yo nos postramos delante de Él y con humildad y con sincero corazón le pedimos a Él perdón y le pedimos a Él que nos ayude. Él va a contestar, ¿verdad? Vean lo que dice aquí la palabra. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Cuando esta gente está saliendo de Egipto, Dios les dijo a ellos, cuando entren a la tierra prometida, no vayan con estas y aquellas personas, no se junten, no hagan como ellos, les dijo el Señor. Mas sin embargo, ellos siempre fueron e hicieron lo contrario. Dios nos apercibe a nosotros del mal. Dios dice en su palabra también, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, le dijo a Moisés. Todavía le dice, escoge el camino de la vida para que te vaya bien. Pero muchas veces el pueblo escogió el camino de la muerte. Y sin embargo, cuando sacaron la mano como Pedro, Dios les ayudó. Dios estaba ahí siempre presente. Dios estaba atento al clamor de
al clamor de su pueblo. En ningún momento Dios los dejó abandonados. Sí sufrieron las consecuencias de su rebeldía, sí sufrieron las consecuencias de su apostasía, sí sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones, ¿verdad? Porque todo en este mundo es así. Lo que usted siembra, eso recoge. Si usted hace bien, recibe bien. Si usted hace mal, pues va a recibir mal, ¿verdad? Pero más sin embargo, como dice la palabra, si con arrepentimiento sincero en el corazón llegamos a Dios, Él nos va a salvar, Él nos va a levantar. Vea lo que dice el versículo 47, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas, ¿verdad? El pueblo de Dios viene y le dice esto al Señor, y el Señor los ayuda, el Señor los saca, el Señor está con ellos en su peregrinaje todo el tiempo. Pero sí, amados, el asunto de la rebeldía, el asunto de la apostasía es muy peligroso. Es muy peligroso. Nosotros debemos de cuidarnos de cómo hablamos. Nosotros debemos de cuidarnos de cómo actuamos. Nosotros debemos de tener muy pendiente la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos eso? De rodillas siempre. Siempre de rodillas, siempre con la palabra de Dios en nuestros corazones para que nuestra boca hable de ello. Aun cuando las circunstancias sean difíciles, aun cuando aquello que nos está aconteciendo nos quiera doblegar, aun cuando caigamos al suelo. Aun cuando caigamos al suelo, amados, de ahí del suelo, decía Job, de sobre el polvo Jehová se levantará. Y con mis ojos, dice, yo he de ver a Dios. Entonces, esa consigna debe tenerla el corazón del creyente, el corazón del redimido debe tener esa consigna, que aún en medio de la necesidad, aún en medio del fuego de la prueba, aún en medio de todas estas circunstancias difíciles, Jehová se va a manifestar a su vida, como lo hizo con todos sus siervos, con aquellos hombres en el horno de fuego, ahí, que era calentado 7 veces más. Dice la Biblia que echaron a 3, los amigos de Daniel, y que cuando Nabucodonosor llega y ve, dice que vio 4 hombres, y el cuarto era semejante al Hijo del Hombre. Cuenta la Biblia que ahí, cuando lo sacaron, ni siquiera sus cabellos olían aún. ¿Qué significa eso? Jehová está con su pueblo. Jehová está con sus escogidos. Jehová está con sus redimidos. Debemos de confiar en Él. Debemos de esperar en Él. Debemos de someternos a su voluntad para verlo a Él actuar, para verlo a Él manifestarse a nuestras vidas de esa manera gloriosa, ¿verdad? Ellos salieron del horno sin daño alguno y todos quedaron sorprendidos tremendamente de aquella prueba. Entonces Dios nos saca adelante de todas las pruebas. Dios nos saca adelante de nuestras circunstancias difíciles. Solamente tenemos que obedecer. Solamente tenemos que saber esperar. Solamente tenemos que confiar en el Señor. Amado Dios, en esta mañana gloriosa, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Dios, que le añadas bendición a tu palabra, Señor. Y que nuestros corazones, Señor, puedan someterse y entender, Dios, tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.